la economía, indicadores, criptos y tus finanzas. Está ya con nosotros el profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador, profesor de posgrado del IESA, quien es nuestro colaborador, amablemente nos atiende cada miércoles y comparte con nosotros sus conocimientos y sus análisis. Así que, profesor, gracias como siempre por estar con nosotros. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días, Vanessa, ¿cómo estás? Bueno, agradecido siempre por la invitación. Agradecidos nosotros con usted, profesor, por ser tan consecuente con nosotros. Imposible no hablar de lo que está sucediendo entre Irán e Israel, esta escalada en el conflicto, y de cómo ha ido repercutiendo en la economía del mundo, profesor. Uno ve lo que está sucediendo en las bolsas de Europa, también en Wall Street, y bueno, todo lo que gira en torno al mercado petrolero. Yo no sé, profesor, antes de entrar en materia, si en la historia más reciente o quizás cuándo fue la última vez que usted recuerde que haya como tantos conflictos armados activos al mismo tiempo que evidentemente impacten de esa manera la economía. Bueno, fíjate, Vanessa, cada vez que hay un conflicto bélico, independientemente de la ubicación geográfica que esté, sabemos que la economía es sistémica y lo que pasa en un lugar afecta al otro, ¿no? Y a final de cuentas, desde la década de los 50, con la guerra de Corea, pasando por la guerra de Vietnam, en la década de los 60, luego más adelante en la década del 70, bueno, pues de alguna manera el Medio Oriente y bueno, algunos países pues con sus posturas han hecho que los mercados, desde el punto de vista de su reacción, siempre estén reaccionando, ¿no? Y es algo que yo recuerdo mucho de una lectura del profesor José Toro Hardy, un libro que tiene muy bueno sobre política petrolera y política económica. Él habla de hada madrina de Venezuela, ¿no? Y que de alguna manera, lastimosamente, cuando ocurren estos eventos, algunos países pueden llegar a salir beneficiados porque son proveedores seguros de energía, ¿no? O sea, no están en esta zona geográfica, no necesariamente tienen posturas que estén vinculadas con, y de alguna forma se termina convirtiendo, más allá de la calidad de su crudo, en países que son proveedores seguros, ¿no? Entonces, efectivamente el tema bélico afecta, y eso lo sabemos, los capitales son cobardes y se mueven de mercados a otros mercados o de productos o commodities, y eso es lo que estamos viendo nuevamente. De hecho, uno ve, profesor, una economía fuertemente golpeada por una pandemia. Luego, bueno, viene Donald Trump, asume la presidencia de los Estados Unidos y comienza con esta política arancelaria, por citar al menos alguna, que también tiene un impacto en la economía mundial. Y ahora este conflicto entre Irán e Israel, ¿cuáles pueden ser las consecuencias, profesor? Aunque uno ya las va viendo, ¿no? Uno piensa sobre todo en el mercado petrolero, pero más allá del mercado petrolero, ¿cuáles pueden ser las repercusiones, por ejemplo, para infraestructuras claves, para demanda global, para políticas económicas? Bueno, como tú lo dices, no es como mucho con demasiado, ¿no? Se van juntando muchas cosas. Al final de cuentas, bueno, efectivamente, a nivel comercial se pueden cerrar algunos canales, ¿no? El estrecho de Hormuz, por ejemplo, puede verse afectado, ¿no? En buena parte del comercio mundial pasa por allí. Buques, tanqueros, ¿no? Grandes barcos con containers pasan por allí, ¿no? De hecho, lo vivimos durante la pandemia un tiempo, ¿no? El tema de que no se sabía si los productos venían con virus y estas cosas que mucho eran nuevos y no se sabía bien cómo era. Entonces, bueno, todas las normas se activaron a nivel fitosanitario, recepción del envío de productos, pero lo cierto es que, bueno, sí, los mercados están reaccionando, estamos viendo cómo los precios de energía están comenzando a subir, si bien por los momentos no necesariamente se ha visto afectada la producción de Irán, por ejemplo, es previsible que si esto sigue el instalado aumenta, si bien pues se ha dicho que los puntos focales de esta situación son puntos estratégicos militares que no tienen que ver con temas de energía, bueno, posiblemente esto puede escalar, ya ha pasado en otras oportunidades, y bueno, pues las primeras repercusiones las vemos a nivel de los mercados internacionales en términos de energía, petróleo y gas, ¿no? Por otro lado, el sector comercio y los servicios pudiese verse hasta cierto punto afectados, tanto y en cuanto estos canales pues marítimos se vean afectados por el conflicto, ¿no? Ahora, profesor, y escuchan al profesor Aaron Olmos, economista, docente, investigador, profesor de posgrado del IESA. Para algunos, esta coyuntura podría representar una oportunidad para el petróleo venezolano. ¿Usted lo considera así también? Sí, bueno, de hecho, lo comentábamos, ¿no? Y históricamente ya esto ha pasado antes.
Y efectivamente es así, ¿no? Cuando ocurren estos conflictos, Venezuela otra vez, estratégicamente, que siempre estaba a la palestra, pero resalta un poco más, ¿no? Más allá de la viscosidad de nuestro crudo, los grados API que tiene y que es necesario mezclarlo con otros crudos para derivar en otras cosas o directamente derivarlo en otras cosas por otros procesos que suelen ser más costosos, es un proveedor seguro. Dada la situación que tenemos hoy, que los aranceles de Trump y el tema de las licencias, que Venezuela está de alguna forma llegando su crudo a mercados asiáticos a descuento, bueno, esto sí efectivamente pudiese significar una oportunidad desde el punto de vista de los ingresos a nivel de flujo de efectivo, flujo de caja del Ejecutivo. ¿Y qué tanto esto que está sucediendo entre Irán e Israel, profesor, puede también incidir en las decisiones que toman los bancos centrales sobre las tasas de interés? Hay mucha expectativa sobre lo que se vaya a anunciar desde Estados Unidos justamente sobre esta materia, por ejemplo. Totalmente, ¿no? Sobre todo que cuando se hace análisis de entorno económico y análisis político, no solamente las decisiones de aumento y disminución de tipos de interés se toman a función de la liquidez, sino que de alguna manera, en términos de coordinación macro, los gobiernos quieren lograr, ¿no? Todo lo que está pasando alrededor del globo, sobre todo para economías que son tan importantes, porque son neurálgicas, ¿no? Buena parte de los capitales pasan por allí a nivel de su sistema financiero, buena parte de las mercaderías pasan por allí desde el punto de vista comercial. Bueno, efectivamente, esto tiene su gradiente, ¿no? Entonces no es raro que de alguna forma veamos que esta expectativa que se tenía originalmente con los tipos de interés se pueda modificar y eso modifique también el costo del dinero y efectivamente la orientación de los capitales. Profesor, y ya que hablábamos de Estados Unidos, y aquí disculpe que cambie el tema, pero veíamos que ayer el Senado de ese país aprobaban una ley que ha sido calificada como histórica sobre los stablecoins y que marcaría un giro para la industria cripto. Bueno, primero recordemos que son las stablecoins. ¿Qué es esta ley, este proyecto de ley, de qué va y por qué es histórica? Bueno, un stablecoin recordemos que son, criptomonedas estables, uno a uno con el dólar. Recordemos que en 2015-2016, un grupo de personas, banqueros principalmente, estaban interesados en entrar en el mundo cripto sin la volatilidad que presentan típicamente Bitcoin y Ether. Se les ocurrió crear un mecanismo montado sobre blockchain que les permitiera transar uno a uno al dólar tokens digitales, ¿no? Tokens transaccionales. Esto es lo que es un stablecoin, ¿no? El tema con esto es que la manera como funciona el subyacente que tiene el stablecoin son dólares, ¿no? Dinero fiat que se deposita en un banco, un sistema financiero, y la emisión de estos tokens está vinculado con la cantidad del subyacente o el respaldo que tenga. Esta ley que se pretende aprobar quiere endurecer las regulaciones y las normativas detrás de la emisión de estos stablecoins, incluso pues utilizando vehículos financieros del Estado, ¿no? En este caso de la Administración Federal, no solamente dinero fiat para respaldar la emisión, cosa que es bastante particular porque hasta ahora el sistema financiero y las finanzas públicas en estos países no necesariamente estaban viendo con buenos ojos esto. Efectivamente ellos están conscientes que un stablecoin impulsa el uso del dólar más allá de las fronteras, que es más fácil de poder utilizar a nivel de operaciones y transacciones, y al final de cuentas pues sigue impulsando la principal moneda de reserva global, ¿no? De hecho, profe, frente a las criptomonedas, ¿qué tanto terreno han ganado las stablecoins? Y me pregunto si en este contexto de tanta incertidumbre, de tanta convulsión en los mercados económicos a propósito de todos los conflictos armados que hay en curso, las tensiones además entre distintos países, ¿qué tan exentas están de esa volatilidad las stablecoins frente a las criptomonedas, por ejemplo? Bueno, la principal característica de stablecoin es eso, ser estable, ¿no? Más allá de lo que esté pasando, lo que efectivamente el respaldo es la cantidad de dinero que tiene detrás, ¿no? Que es subyacente, como dijimos, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, los precios de las cripto no necesariamente aventajan en variaciones de 24 horas de su precio, variaciones son negativas, como siempre el stablecoin es raro que pierda la paridad, mayormente siempre están en $1 con respecto a la cantidad de dinero que los respalda. Recordemos que el top 10, las principales criptomonedas que se manejan, la número 3 es USD Tether, ¿no? Primero Bitcoin, después Ether y luego el USD Tether. Y el Tether es el criptoactivo estable más utilizado a nivel general.
La posición número 7 de estas 10 está el USDT, que es la segunda criptomoneda estable, que es la criptomoneda estable de la gente de Coinbase y Circle. Entonces, se han ido posicionando como elementos de estabilidad para portafolios, elementos de resguardo, de protección, de ahorro a largo plazo, y de alguna forma todo esto que está pasando hace ver a las criptomonedas estables como un elemento de seguridad. Y para ir concluyendo, profesor, desde su análisis, ¿en qué cree que radica ese cambio de perspectiva y de opinión de Trump, que terminó incluso lanzando una criptomoneda y ahora ha dado este giro, ¿no?, en torno a su posición que tenía previamente sobre las criptomonedas? Bueno, en principio hay un cambio ahí de postura motivado quizás en la comprensión de qué va el tema cripto, ¿no? Siempre se teme lo que no se conoce, se rechaza de lo que no se sabe, y creo que la primera administración de Trump a esta, pasaron unos cuantos años, generalmente su círculo personal, su familia, pareciera haberse agregado valor en esto, no solamente sus hijos mayores, sino su hijo menor, Barron Trump, que efectivamente es un criptoentusiasta, ¿no? Entonces también el conocer y entender que es una nueva forma que las finanzas puedan darle un reimpulso al dólar, creo que es importante. Una gran cantidad de personas que ya han estudiado este tema y han mostrado las ventajas que tiene el uso de las cadenas del bloque para transmitir datos digitales. Yo creo que finalmente, con estos asesores de activos digitales que están en la Casa Blanca, hicieron ver y entender, evidentemente no se apuntaba sin dedal, lo estratégico que es el uso de las criptomonedas como Bitcoin para el tema del ahorro a nivel de la reserva estratégica, y las criptomonedas estables como una forma de generar operaciones, ¿no? Entonces, bueno, ha cambiado mucho con base en la comprensión de qué viene y para dónde van estos elementos digitales en una economía cada vez más Web 3, ¿no? Más montada en estas tecnologías, ¿no? Que no necesariamente estén utilizándolas o comprendiéndolas o metiéndolas dentro de su dinámica, bueno, de alguna manera están perdiendo oportunidades. Profesor, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuérdenos su usuario en las redes sociales o sus coordenadas en las redes sociales. Con gusto, bueno, siempre a la orden, ¿no? Deben ubicar en X como @olmos, nombre breve, y en Instagram como @olmos1. Por ahí siempre estamos a la orden. Gracias, profesor. Feliz día y que esté bien. Un abrazo. Un gran abrazo. El profesor Aaron Olmos con nosotros, amigos oyentes, economista, docente, investigador, profesor de posgrado de IESA. Llegamos ya a las 8:30 de la mañana.